Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días para quienes estén mirando este video en este momento. Bueno, vamos en este ciclo de entrevistas con este segundo encuentro y bueno, la verdad que es un honor, es un placer encontrarme acá con esta gran colega, la licenciada Vilma Perren. Vilma Perren es licenciada en Psicología, ella es egresada de la UBA. Es docente en educación preescolar, primaria y universitaria. Ella en este momento dicta talleres de autoconocimiento y crecimiento personal. También la licenciada Perren es logoterapeuta. Ella sigue y difunde los mensajes y las enseñanzas espirituales de Silo. Y también es la licenciada Perren fundadora de Garba Reaprendizaje Emocional. Así que, Vilma, un placer que estemos acá charlando y bueno, un gustazo. Enormemente agradecida y un gusto realmente compartir este rato donde vamos a hablar de un tema interesante, importante, fundamental, ¿no? En la experiencia humana. Totalmente, totalmente. La libertad, ¿no? La libertad y todo este trasfondo que tiene como intercambiábamos filosófico, existencial, espiritual. Y algo que bueno, que justamente quizás lo podemos poner como puntapié para iniciar esta videoentrevista, la dificultad, ¿no?, de constituirnos como seres libres. Como para arrancar, Vilma, ¿qué es la libertad desde tu perspectiva? La libertad, entiendo que es poder ir desde lo personal, desde lo personal. Es la posibilidad de trascender los condicionamientos y poder actuar, desde ese lugar interno desde el cual podemos llegar a no estar determinados por esos condicionamientos. Y acá hay como un juego de palabras, ¿no? Los seres humanos no somos seres determinados, porque siempre tenemos un margen, un abanico de posibilidades frente a las situaciones que la vida nos trae. No tenemos una única respuesta posible. En ese sentido no estamos determinados. A ver, el hornero está determinado, no puede hacer un nidito de paja, tiene que hacer un nidito de barro porque está determinado genéticamente, ¿sí? Los seres humanos no, podemos hacer un iglú, una casa de departamentos, ¿no? Tenemos, pero sí estamos condicionados. Condicionados por la cultura, por el momento histórico en el que nacemos, por la familia, por las creencias, bueno. Entonces creo que poder conquistar esa libertad tiene que ver con ir más allá de los condicionamientos, con poder actuar desde lo no condicionado. Interesantísimo esto, ¿no? Como si hubieran patrones de pensamiento o patrones culturales que de alguna manera nos hacen creer que somos libres cuando en realidad estamos sujetados por otras cosas que no siempre podemos conectar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, en esto, a ver, no me voy a poner filosófica porque no soy licenciada en filosofía, pero desde la caverna de Platón, ¿no? Este mito tan interesante que nos cuenta cómo había personas encadenadas y veían el reflejo de algo que otros querían que ellos vean, haciéndoles creer que eso era la realidad, ¿no? Hasta que, bueno, uno de ellos se libera de las cadenas, sale de la caverna y ve el mundo real, y cuando vuelve a contar lo quieren linchar por poco, ¿no? Quienes estaban encadenados. Totalmente, como la ilusión, digamos, ¿no? Como la falsa sensación de sentirnos libres o pensar que lo somos, es un poco lo que creo que está bueno que, como vos lo planteabas, ¿no? Un ser libre implica aquel que puede tomar contacto con aquello que realmente, digamos, lo da por obvio, ¿no? Culturales y todo esto. Vos en un momento hablabas, ¿no? De esta cuestión de una, como, corregime si me equivoco en la forma de expresarlo, como una beta interna de la propia persona, más intrapersonal, y una externa en relación a la libertad. ¿Cómo lo podemos pensar esto? Sí, a ver, se supone que todos queremos ser libres. Yo dudo de esa suposición, así soy como mal pensada, ¿viste? Porque entiendo que
la libertad interna implica un trabajo sostenido, profundo, importante, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de libertad, o se habla de libertad, hablamos de libertad de, ¿no? Diferenciando en esto, en relación a lo que preguntas, la libertad de la libertad para. Si yo vivo en un momento histórico donde hay un gobierno dictatorial, sí, obviamente hay muchísimas libertades que son cercenadas, ¿no? Yo tengo 60 años, viví la Argentina de la dictadura militar, por ejemplo, un periodo muy oscuro y muy terrible de nuestra historia, muy dramático, muy trágico, donde realmente no había libertades externas básicas. Bueno, esa es la libertad de. Pero hay otra libertad, y generalmente cuando se habla de libertad se pone mucho el acento en la libertad de, ¿no? La libertad de determinada situación, la libertad de determinada situación política, la libertad de que me dejen hacer tal o cual cosa, la libertad que reclaman los adolescentes frente a sus padres, bueno. Pero está la libertad para. ¿Y qué es la libertad para? La libertad para es, frente a las circunstancias que nos tocan vivir, ¿qué elegimos hacer frente a eso? Y eso es una cuestión más interna. Y esa es la que hay que conquistar. La otra también hay que conquistarla, no digo que no, pero la conquista más difícil es la interna. Yo soy logoterapeuta, como bien dijiste. La logoterapia es una corriente de psicología acuñada por Viktor Frankl, que se la conoce como la tercera escuela vienesa de psicología. La de Freud es la primera, la de Adler la segunda, la de Viktor Frankl la tercera escuela vienesa de psicología. La logoterapia pone el acento en el sentido de la vida. Bueno, Viktor Frankl fue sobreviviente de 4 campos de concentración nazis. Y él decía que al ser humano se le puede arrebatar todo, pero no se le puede arrebatar la última de las libertades, que es elegir con qué actitud afronta una situación que no puede cambiar. Y lo más valioso de la obra de Viktor Frankl es que él validó con su vida y con su experiencia esto que él decía, ¿no? Él no hablaba de estas cosas sentado cómodamente en un escritorio y haciendo teoría. Bueno, eso es la libertad de. Eso es la libertad, la libertad para. ¿Sí? Que es interna, a diferencia de la libertad de. Sí, qué interesante esto, Vilma, porque cuando pensamos en estas dos facetas de la libertad, a veces por ahí quizás lo podemos inclusive hasta aplicar en aquellas cosas en donde el ser humano cree que no tiene salida. Por ejemplo, en las cuestiones, esto que vos decías, cómo tomarme una situación básicamente que no elegí, como por ejemplo un proceso dictatorial o una situación de coyuntura política, cultural, social, ¿no? A nivel macro. Digo, cómo tomarnos de alguna manera la libertad, valga la redundancia, ¿no? Cómo permitirnos elegir de qué modo atravesar internamente esos procesos, ¿no? Y mi pregunta por ahí ahora tiene que ver con esto. Vos lo decías, ¿no? No todos somos, o no todas las personas creen o sienten que pueden ser libres, ¿no? ¿Vos pensás que hay una porción de la población en donde siente que no puede elegir frente a lo que se le plantea? A ver, yo creo que asumir la libertad es un gran compromiso, que hay que estar decidida o decidido a tomar el reto, ¿no? Hay 2 libros cuyos títulos me resultan sumamente significativos. Uno es El miedo a la libertad, de Erich Fromm, y otro es Nuestra incómoda libertad, de una tal Baile, o no recuerdo bien, es una antropóloga, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué miedo a la libertad? ¿Cómo? Si no es lo que más queremos. ¿Por qué incomodidad frente a la libertad? ¿No es a lo que aspiramos? Y lo que pasa es que eso requiere un compromiso también personal. Y yo a veces veo que es más fácil quejarse en la cola del banco que asumir las conductas, las
acciones que uno siente o cree que estaría bueno asumir para cambiar cierto estado de cosas. Bien. Y esto vale para lo social y para lo personal también, ¿eh? Ajá. Bien. No sé si queda claro el concepto. Sí. A ver, me quedo pensando en esto Sí. de que de alguna manera asumirse libre o asumir el compromiso de pensarse como ser libre implica justamente, ¿no? Estar expuesto o ante la posibilidad de ir, no sé si en contra de estos patrones establecidos que el sujeto que se anima a indagar sobre eso, obviamente puede poner en cuestión, ¿no? Digo, lo pensás desde ese lugar, ¿no? El compromiso tiene que ver con saber que quizás lo que asumimos por libertad puede no ser lo que realmente es. Sí. Eso y el compromiso desde la propia vida, y hablo desde lo cotidiano, no estoy hablando de una gesta sanmartiniana de liberar 3 países como él hizo, que fue maravilloso, ¿no? O sea, hablo a veces de cosas mucho más sencillas y mucho más cotidianas. A ver, todos los días tenemos la posibilidad de optar cómo actuar frente a lo que la vida nos trae. Y muchas veces elegimos seguir lo aceptado socialmente, los hábitos, lo que se supone que se espera de nosotros, cómo voy a decir o hacer esto, qué van a pensar de mí. Y bueno, obviamente que todos esos son factores que cercenan la libertad. Por eso hablaba de este compromiso interno, ¿no? Bien, sí, bueno, compromiso, bueno, un poco vos lo que planteabas también, ¿no? En las charlas que hemos tenido por ahí cuando pensamos en esta temática es esto de la relación entre la responsabilidad y la libertad, asumirse como responsable. Tiene que ver también con asumirse como responsable de la propia vida, ¿no? Digo, esto de que... Totalmente. Digo, asumirse libre es asumirse también que, digamos, consciente de que uno es el artífice de su propia vida y cómo elige vivirla, ¿no? Totalmente. Y acá permitime que haga un comentario, ¿no? Ser responsable es lo opuesto a ser obediente. Cuando yo iba a la escuela primaria, hace ya muchos años, las maestras decían, es un buen chico, es obediente, ¿no? O sea, yo fui educada en la obediencia como valor. Sí. Y en realidad yo creo que la obediencia es un disvalor. Ajá. Porque la obediencia no te permite tamizar por vos mismo la conducta a llevar adelante. Tal cual. La obediencia responde a lo que otro manda, a lo que otro dicta, a lo que expresamente o a veces sutilmente, porque a veces hay como condicionamientos sociales o culturales que no están escritos como ley, pero que, qué sé yo, a ver, te pongo un ejemplo quizá tonto, sencillo, pero bueno, en una familia todos son médicos. Bueno, cuando vos seguís una carrera universitaria tenés que ser médico. Si tenés una legión de médicos no podés ser desleal al patrón familiar. Bueno, es sí, tal cual. Muy sencillo. Pero digo, a veces hay eso, ¿no? O sea, como cosas que no es que están legisladas, sino que están en el entorno social, familiar, cultural en el que uno está. Y uno tiene que pensar, bueno, a ver, yo digo, es un doble trabajo. Mira, la otra vez di un taller justamente sobre el tema de la libertad, que es un tema que a mí me apasiona también. Y una integrante, una persona que participó del taller, me encantó, porque en un momento dijo, bueno, ¿cuántas veces actuamos creyendo que actuamos con libertad? Pero hay que ver si estamos actuando con libertad. Sí. Porque a veces es como que hay tantas capas para ver, ¿no? Para ir quebrando, rompiendo, a ver si es esto realmente. Sí, tal cual. Y vos sabés que, mira, me quedé pensando una frase que dice, bueno, hay un español llamado Emilio Carrillo que dice algo interesante, ¿no? Dice que respecto a esta cuestión actual, ¿no? En donde la libertad está tan lastimosamente castigada, ¿no? En donde
vemos y hemos comprobado durante tanto tiempo, estos casi ya 11, 12 meses que van a ser pronto de confinamiento y todo lo que ha generado. Esto que, bueno, dice Emilio Carrillo, dice esto, en donde analizando un poco la polaridad que se genera entre quienes por ahí se permiten disentir con respecto a las limitaciones de ciertas libertades. Lo decía puntualmente con el uso, ¿no?, del barbijo, el tapabocas, decía, bueno, él decía algo así como, digamos, no estar de acuerdo con algo no me convierte en irresponsable, ¿no? Y estar de acuerdo con el uso no te convierte en responsable, ¿no? Él decía, el miedo no te hace más responsable que aquel que no lo tiene, ¿no? Y esto del miedo a la libertad, ¿no? Totalmente. Sí, estamos viviendo una situación planetaria muy particular, muy particular. A ver, cuando comenzó esto, yo estuve 7 semanas sin pisar la vereda de mi casa, literalmente. Sí. Después empecé a escuchar otras campanas, a ver otras cosas, a enterarme de tratamientos alternativos que estaban dando resultado, que se empezaron a cercenar, y esto me empezó a hacer mucho ruido, mucho ruido. Una de las condiciones para actuar con libertad es la verdad, ¿no es cierto? O sea, saber con qué condiciones cuento para poder elegir libremente. Jamás se elige libremente desde el miedo. Jamás se elige libremente desde la culpa. Y sabemos que en la historia de la humanidad, el miedo y la culpa fueron 2 grandes látigos, ¿sí? Con los que se azotó a la gente. Quiero aclarar algo. No estoy hablando de cuestiones partidistas, ¿eh? No está clarísimo. Sí. Estoy hablando de cuestiones políticas, que es cómo circula el poder. Sí. Yo creo que hay un poder que excede a los gobiernos nacionales, el capital financiero, sí. ¿sí? Marca la agenda mundial. Sí. Bueno, tampoco me voy a poner a hablar de política porque no es mi especialidad, pero digo, como para diferenciar, digo, y en este contexto hubo muchos gobiernos nacionales que se encontraron atados, entiendo yo, es mi mirada, sí, atados a cierta coyuntura en la que entiendo quizá no es fácil moverse libremente. Sí. Por condicionamientos, bueno, por cuestiones políticas, económicas, históricas y demás. Pero bueno, el tema es que para mí claramente, viendo un panorama global, planetario, se está mintiendo mucho. Y se está generando mucho miedo en la gente y culpa también porque, qué sé yo, he leído y he escuchado consignas como... Acá en La Plata, la otra vez veía afiches que decían, ¿querés contagiar a tus seres queridos? Volvé a tu casa. ¿No? El municipio de La Plata. Sí, es increíble. Que es de un color político distinto al gobierno nacional y que es de un color político distinto al gobierno provincial. Por eso digo que no hablo de partidismo. No, en absoluto. Está clarísimo, Vilma. De hecho, la mirada que estamos dando tiene que ver con esto. Estamos por encima, estamos navegando por encima de la tormenta, ¿no? Estamos mirando las nubes desde abajo y cómo se genera el caldo de cultivo de miedo, culpa, angustia, agresividad, depresión, enfermedad también, porque es una maquinaria sistemática, financiera, económica, política global, diseñada específicamente, es la reflexión a la que yo también he llegado, luego de informarme muchísimo. A ver, es increíble la maquinaria puesta al servicio de limitar libertades hasta internas, ¿no? Hasta espirituales, ¿no? Claro, porque a ver, si vos asustás y mentís todo el tiempo, bueno, gran parte de la población te va a terminar creyendo. El miedo es un arma muy poderosa,
No hay que saber demasiado de historia para saber cómo ha oficiado el miedo como factor de dominación y de dominación de la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, para poder actuar con libertad, y en este momento y en el contexto en el que estamos, hay que atravesar muchas capas. Habrás escuchado seguramente, hay un concepto que a mí me gusta mucho que trabaja Darío Zeta. Sí, filósofo. Que habla de la posverdad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tiene que ver, o sea, estamos viviendo mucho el tema de la posverdad. Se instala una creencia, una idea, se arma desde el periodismo, se arma desde discursos oficiales, se arma y ya no importa si pasa o no pasa en la realidad. Se termina instalando como verdad y la gente termina creyendo esa pseudo verdad como la verdad absoluta. Sí. Bueno, ahí queda anulada la posibilidad de libertad interna, ¿no? Totalmente. Vilma, te hago una pregunta. Desde tu experiencia clínica, bueno, de todo este recorrido que has venido haciendo, que seguís haciendo en todos estos espacios que has creado, que has fundado y los talleres, y bueno, y también tu postura, obviamente, ante la vida, ¿no? ¿Cómo pensás, cómo ves vos hoy a la sociedad y cómo crees que la sociedad, la pregunta sería esta, ¿cómo crees vos que la sociedad ve o entiende a la libertad? ¿Cómo lo pensás? ¿Qué pensás que les pasa? Yo no veo un bloque homogéneo. A ver, no veo un bloque homogéneo y a la vez, dicho en criollo, sí. Siento que estamos en medio de un berenjenal, sí, Sebastián. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace un tiempo, unos años, no sé, media hora, no sé, había como posturas muy claras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos y amigas que son claramente, contestatarios no es la palabra, es gente que con una gran sensibilidad, que siente que estamos en un sistema deshumanizante y deshumanizado, un sistema que hay que transformar. Y sin embargo, tengo una queridísima, conocida médica joven que hace ya un par de años, en un encuentro que tuvimos de salud, ella decía, espantada, cómo los grandes laboratorios marcan el ritmo de lo que es la salud y la enfermedad. Ya no importa la salud o la enfermedad, importa que los laboratorios facturen. Ver a Teresa Forcades, monja benedictina, sanitarista, muy interesante, que habla mucho de estos temas. Bueno, esta joven conocida mía y muchos de estos amigos y amigas que te cuento veían con una claridad meridiana eso en ese momento. Sí. Mucha de esa gente hoy se ha enojado, por ejemplo, conmigo, porque yo decía, no, ciertas vacunas yo no soy antivacunas. Yo tengo 3 hijos ya grandes, los vacuné contra el sarampión y esas cosas, pero convengamos que ahora es muy claro, la otra vez estuve viendo un video de un biólogo español, no recuerdo el nombre, hablando del documento de Pfizer, donde el propio laboratorio reconoce la no seguridad de la vacuna, que no se sabe cuánto puede cubrir, una cantidad de cosas que son aberrantes. Bueno, esta gente amiga, muchos se han enojado conmigo por mi postura frente a esto, por ejemplo. Y de pronto gente que tenía posturas muchísimo más conservadoras desde lo social y lo político en relación a mi mirada, sí tienen una actitud de mayor apertura frente a, qué sé yo, tratamientos alternativos. Entonces, es como que todo se está mezclando. Creo que en buena hora, porque creo que hay una polaridad que hay que terminar de romper y transformar en algo más interesante. Sí,
Totalmente, vos sabés, mira, me quedé pensando en una frase, ¿no? Por ahí quizás no tenga tanta, digamos, relación directa, ¿no? Pero creo que sí, un poco porque me motiva a pensar en esto, ¿no? Que este berenjenal, como vos muy bien lo decís, porque es un berenjenal, básicamente es esto, no se entiende, la gente no comprende, no sabe en qué creer, y en esta cuestión de no saber en qué creer no busca una verdad que de alguna manera conduce a esta libertad de elegir, ¿no? De elegir cualquier medida impuesta de manera completamente autoritaria, aberrante, profundamente condenable, ¿no? Sino también, no solamente no busca, sino que al no saber, se repliega, ¿no? Y en este repliegue interno de no creer en nada, termina justamente no haciendo nada, ¿no? La frase puntual era, bueno, a veces un alma está dormida, no sé quién la dijo, ¿no? Pero dice, un alma está dormida y viene un dolor y la despierta, ¿no? En este berenjenal, Vilma, creo que también mucha gente que por ahí venía en esta confortable incomodidad, ¿no? Creo que vos lo decías como libertad incómoda, algo así, creo que habías dicho en su momento. Bueno, ha podido despertar a algo que cuestiona Sí, completamente lo absurdo de esta situación presente, y creo que aunque no hayan certezas, sí hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de sí. algo que tenga que ver con esa libertad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 eso también lo veo y lo palpo. Ujú. Como, como de otra manera también a veces frente al desconocimiento y al miedo, por ahí se rigidizan algunas personas en ciertas posturas muy cerradas y ven al que Ujú. piensa distinto como un enemigo, Ujú. ¿no? Y de Sí, eso creo que como especie humana nos tenemos que cuidar mucho. Basta de ver enfrente al enemigo porque piensa distinto, ujú, ujú. ¿no? Sí, sí. Em, Tengo una pregunta, Vilma. ¿Hay alguna relación o de qué manera podríamos pensar, mira, justamente en estos valores humanos, ¿no? La libertad como valor humano lo pensaba, ¿no? Y justo Ujú. mientras te escuchaba con mucha atención, se me vino a la mente la palabra paz, ¿no? ¿Hay relación entre libertad y paz desde lo que podemos pensar en lo humano, en lo típicamente humano? Y creo que están estrechamente ligadas. Ujú, Creo que están ujú, estrechamente ligadas. Es muy ujú, difícil poder hablar de paz ujú, si no hay libertad, ¿no? ujú, Creo que es una condición para la paz. Creo que ujú, hay varias condiciones para la paz, ¿no? La ujú. justicia es Sí. una, la libertad es otra, la Ujú. verdad es otra. Son así como valores humanos que Sí. si no están, ¿cómo puede haber paz si no es producto de estos otros valores, ¿no? Sí, y cómo puede haber humanidad, ¿no? Digo, humanidad sin paz, sin verdad y sin libertad, digo, difícilmente pueda pensarse, ¿no? En una existencia típicamente o específicamente humana sin esos tres valores como mínimo, ¿no? Uh-huh. Sí, Mm, sí, 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 sí. que es justamente Yo lo que está... soy una optimista empedernida. Ujú. Yo estoy segura, o sea, creo absolutamente en la capacidad de evolución humana. Si yo no, yo siempre digo, si yo no creyera en la capacidad de evolución y de transformación humana, sería mecánica de autos, no psicóloga. Tal cual. Este, y bueno, sí, sí, creo y lo he experimentado y lo experimento en mí misma, ¿no? Yo también soy un ser en proceso de transformación y de crecimiento Ujú, permanente. Eh, ujú, entonces, bueno, creo que todavía, mira, vos me presentaste también como siloísta, ¿no? Yo sigo las enseñanzas espirituales de Silo. ujú. Silo decía que todavía estamos en la prehistoria humana, que Ajá. la verdadera historia humana va a comenzar cuando ningún ser humano esté por encima de otro. Mm, Entonces creo que este es un eje así como fundamental, ¿no? sí. En la medida en que sigamos, bueno, esto, la mentira, la manipulación, el sometimiento, la injusticia, todo esto es producto y a la vez generador de este mundo desigual donde todavía hay seres humanos encima por sobre otros, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo dije desigual, no,
no adhiero a la uniformidad, Sí. adhiero a la diversidad, pero, bueno, desde ya con igualdad de oportunidades en serio, en lo social, y algo que trasciende todo eso es que, a ver, los seres humanos somos en esencia todos iguales, no hay un ser humano mejor o superior o inferior a otro. Podemos tener distintas conductas y hay gente que aporta para la involución humana, no para la evolución. Pero digo, ni la raza, ni la religión, ni el nivel de instrucción que tengas, ni el nivel económico te hace realmente diferente como humano. Y eso es lo que se sostiene todavía en esta prehistoria, ¿no? Bueno, me fui un poco de tema, pero... No, la verdad que en realidad está, justamente un poco es la esencia de estos encuentros y lo que me impulsa a hacerlos, es el hecho de que profesionales como vos, bueno, como yo, como muchos de los que tanto hay, y que estamos de alguna manera sosteniendo esta bandera de la bandera de la humanidad, ¿no? La bandera de lo que nos define como seres humanos y también de aquello que parece que por alguna razón, obviamente creo que deliberadamente intencional, no está puesta sobre el tablero mundial de conciencias, ¿no? Digo, no se habla de libertad, no se habla de verdad, y si se habla de eso es para denigrarla o para desmitificarla o para hacer un montón de cosas, para manipularla al servicio de esto, ¿no? Hay tantas verdades que no hay ninguna y pocas posibilidades de encontrar algo que realmente sea trascendente. Esto que vos dijiste, ¿no? Del mensaje de Silo, me parece muy, muy interesante, ¿no? Esto, porque marca, me parece a mí, un punto de quiebre, una bisagra entre lo que realmente define, a lo que entiendo yo, es un ser humano, ¿no? Aquel que justamente no está por encima de ningún otro ni busca estarlo, ¿no? Claro. No busca ejercer el poder sobre otro. Que eso es lo que define un poco el sistema global en el que estamos viviendo. De ahí que es un sistema, otra vez hablábamos en privado, ¿no? De ahí que estamos en un sistema psicopático. El sistema global es un sistema psicopático, porque busca el poder sobre el otro, la dominación sobre el otro o la otra, ¿sí? Apelando a cualquier cosa para esto, ¿no? A la mentira, a la difamación, a la tergiversación, bueno, en fin. Sí. Vilma, ¿puede ser que para este tipo de seres, ¿no? Yo el otro día decía, ¿no? Son seres humanos pero sin alma, ¿no? Porque digo, lo que te define como ser humano tiene que ver justamente con estos valores, ¿no? El amor, la libertad, la verdad, la paz, ¿no? La justicia, estos valores, inclusive hasta aristotélicos, si se quiere, filosóficos de antaño. Puede ser que para este tipo de sistema psicopático, de seres que están funcionales a esto, que la libertad, puede ser que para eso la libertad sea un peligro. Sí, claro, claro. Ningún psicópata va a querer que seas libre. El psicópata para el psicópata, sabemos, ¿no? Uno es un objeto de su pertenencia para sus propios fines. Y esto vale para lo interpersonal como para lo social, ¿no? A ver, yo mencionaba hace un rato a Teresa Forcades, que es esta monja catalana, es ella médica, sanitarista, con una cabeza muy abierta, con una formación impecable y con una sensibilidad social exquisita. En un encuentro ya de hace varios años, que por supuesto está en internet, estaba Josep Parnis también, bueno, ella decía que, por ejemplo, las ganancias de los laboratorios pasó a ser la segunda o tercera por sobre el armamentismo y por sobre no sé qué otra. Detrás de esto hay seres humanos, no sé, personas que orientan, programan y tienen objetivos con esto. Un ejemplo muy concreto que ella contó.
Laboratorios Merck, lo nombro porque además ella lo dice y están los datos. Sí, en determinado momento, no sé qué medicación iba a sacar, creo que una medicación X. Se supone que tienen que hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Las famosas pruebas de laboratorio que pedían para el dióxido de cloro que ha salvado tantas vidas. Sí, totalmente. Bueno, Laboratorios Merck, por supuesto, hizo esas pruebas. Pero resulta que a los mayores de 60 no les caía del mismo modo que a otros. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de dar esa medicación en el periodo de prueba a los mayores de 60. Ajá. Cajonearon eso, pero no lo anunciaron, obviamente. Claro. Siguieron con lo que al laboratorio le convenía para que las pruebas clínicas fueran favorables a ellos y pudieran sacar el medicamento al mercado. Ajá. El medicamento salió al mercado. No quiero dar datos que no recuerdo bien, pero murieron mucha cantidad de personas como consecuencia de este medicamento. Uh-huh. Estuvo, creo que 10 años, no sé, en circulación, como murió mucha gente, y esto fue comprobado, Sí. Bueno, ¿qué pasó? Laboratorios Merck tuvo que pagar una multa por los muertos y sacó el medicamento del mercado, pero igual desconvino, porque a pesar de lo que tuvieron que pagar, fueron más las ganancias que, bueno, si esto no es psicopatía, ¿qué es? Tal cual, totalmente, porque sí, totalmente. No hay accidentes ni hay azar en estas estrategias y estas políticas al servicio de envenenar a la población y de, obviamente, exterminar. En función de intereses económicos personales, es demencial. O sea, si te pones a pensarlo mínimamente, humanamente, es demencial. Sí, totalmente, sí. Qué bueno escucharte, Vilma. Perdón, justo te interrumpí, pero qué bueno escucharte y también rescatar justamente estas miradas profesionales de personas como vos, bueno, como la doctora Baglica en la entrevista anterior y como muchas otras personas con las cuales estoy contactando, que de alguna manera portamos un poco esta bandera de lo que de alguna manera no tiene que ver quizás con que tengamos la verdad y el otro no la tiene, no salimos de esta polaridad porque libertad es universal, o sea, es algo que todos podemos elegir ser, encarnar y ejercer, ¿no? Digo, como enarbolar esta cuestión de que el otro pueda permitirse la oportunidad de elegir, ¿no? Recién hablabas del dióxido de cloro completamente denostado, injustificadamente, es increíble, y cómo se le ha quitado a la gente la posibilidad de elegir cómo gestionar su salud y cómo ser responsable de su propia vida, de su propio destino, de su propia existencia, ¿no? Qué bueno saber que somos muchos los que vemos esto, y los que de alguna manera, bueno, lidiamos en lo cotidiano con todas estas dificultades, ¿no? De estar cuestionados, ¿no? Tan cuidándonos de qué es lo que se genera con lo que decimos, ¿no? Sí. Y esto, ¿no? O sea, si vos fíjate, ¿no? Si se habla con la verdad, no hay por qué cercenar algo que puede ser bueno y que puede ser elegido por algunos y no por otros. Pero cuando hay intereses particulares que se terminan priorizando, bueno, se llega a este tipo de aberraciones, ¿no? Desde lo social. Sí. Y repito, el miedo y la culpa han sido históricamente armas muy poderosas. Recuerdo hace un tiempo, ¿no? Así en Facebook, en una de las redes, decía, mientras vos pensás a dónde vas a ir a tomar una cerveza este sábado, hay gente que se está muriendo por coronavirus. Por supuesto, la culpable soy yo si me fui a tomar una cerveza, ¿no? Claro. Lamentablemente, conozco casos cercanos, conozco 3 cercanos, así que puedo dar fe, de personas, o sea, familiares de gente muy conocida, que han muerto por un cáncer terminal en un caso, por un infarto masivo en otro, que era una persona ya que tenía problemas cardíacos, y en otro caso por accidente automovilístico. Ajá.
En esos 3 casos, el certificado de defunción decía muerte por COVID. Es increíble. Por ejemplo, la esposa de este hombre que falleció de cáncer, que era un cáncer terminal, le dijo al médico, le dijo, pero doctor, mi marido no murió por COVID, mi marido murió por cáncer. Señora, sabemos perfectamente de qué murió su marido, pero tenemos órdenes, le contestó, de la institución en la que trabajaba, ¿no? Claro. Bueno, entonces, digo, también tiene que haber gente que se presta de algún modo a esto, ¿no? Sí, sí. Sí, gente funcional, ¿no? Gente funcional a esto. Habrá mucha gente que no sabe. Lo que me preocupa es la gente que sabiendo es funcional a esto. Bueno, justamente son los que de alguna manera pudiendo elegir, claro. De alguna manera eligen no elegir. Un juego de palabras, ¿no? Sí. El statu quo, que todo se mantenga como está, sigamos falseando la verdad, envenenando la verdad y limitando no solamente las libertades de toda la gente en todo el sentido amplio de la palabra, sino también limitándose a sí mismos, porque ¿no? Todos estos profesionales, pseudo profesionales con conflictos de intereses, creo que son los principales responsables también, porque son los que en la cadena, ¿no? De este sistema psicopático y también de esta política de aberración y de enfermedad, ¿no? Están sosteniendo esto. Vilma, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que es posible, más allá de lo convulsionado de esta situación, recuperar este valor inherente al hombre de la libertad? ¿Vos pensás que podemos volver a recuperar o a resignificar la libertad como la creemos entender? Sí, yo no tengo duda. Yo ya te decía, soy una optimista empedernida. Sí. Y somos dos. Bueno, fantástico. Sí. Porque, o sea, yo creo firmemente en la capacidad de evolución humana. Y yo creo que todavía como especie somos muy pichones. Y tenemos mucho que seguir aprendiendo. Y estoy segura que en algún momento vamos a salir de la prehistoria humana para entrar en la verdadera historia humana. Porque esto de, bueno, también, ¿no? Desde el siglismo, que el ser humano sea el valor central. En la medida en que pongamos al ser humano como valor central, vamos a poder ir saliendo de la prehistoria humana y, por supuesto, poniendo en juego estos valores de la libertad, la verdad, la equidad, la justicia, ¿no? Sí. Y bueno, yo también creo que esta pseudopandemia es un gran cimbronazo que también nos da la posibilidad de repensar qué dirección le vamos a seguir dando y si le vamos a dar un sentido a la dirección humana, porque los seres humanos, y cuando digo los seres humanos como especie, ¿no? Hemos acumulado muchos actos nefastos y contradictorios. Esto no es casual. Sea un virus real, sea un virus creado en laboratorio, no importa eso. O sea, venimos haciendo mucho lío. Entonces, así como en las vidas personales, cuando uno va sumando acciones contradictorias y se manda, macanas, Sí. la vida nos golpea y nos dice, ojo, ¿qué estás haciendo? Fíjate, revisa, recalcula. Bueno, como humanidad también. Entonces me parece que esto también es una oportunidad para recalcular y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir priorizando la economía por sobre las personas? ¿Vamos a seguir priorizando la ganancia de los grandes monstruos que quieren ser dueños del mundo por sobre el bienestar general? Bueno, ¿y qué hago yo en eso? Porque yo no puedo ir a hablar con nadie. Tal cual, tal cual. Nadie, ¿no? Tal cual. No puedo, pero sí puedo en mi espacio, ¿sí? Decir, a ver, me parece que pensemos esto, veamos esto, ¿no?
Perfecto, sí, mira, justo esto que vos decís me parece muy atinado porque me quedé pensando en estos espacios de talleres que vos coordinás, que vos tenés a cargo. Si digo bien, vos estás ahora actualmente coordinando un taller vinculado justamente a esta temática que nos convoca hoy, de la libertad. Y te quería preguntar, justamente, ¿no? Desde tu campo de acción como profesional, como, bueno, como docente también en esta área, ¿cómo ves vos, digamos, cómo llevas vos adelante esta tarea en estos talleres que vos dictás, Vilma? A ver, este taller, yo doy talleres, bueno, doy distintas cosas. A veces doy encuentros de determinadas temáticas que por ahí duran 4 encuentros, 6 encuentros, y muchos, la mayoría de los talleres son un solo encuentro, ¿no? Ah, bien, bien, bien. No, sí sostuve un espacio durante 6 años, que es lo que fundé Garba, trabajando con el tema del reaprendizaje emocional y los vínculos adictivos, Ajá. porque eso también nos quita mucha libertad y estamos formateados. Digo, hay un molde vincular que es cultural, que nos enseña a no ser libres. Bueno, de nuevo me fui un poco de tema, pero No, repetime un poquito sí, la pregunta. sí, la pregunta sería, ¿cómo te desempeñas vos en tu campo de acción profesional en relación a esta temática de la libertad? Digamos, vos, ¿cómo lo podés, digamos, implementar? ¿Está asociado en tu quehacer profesional esta temática de la libertad? Y yo te diría que es inherente a nuestra tarea como terapeutas. Además, te diré una cosa, como logoterapeuta hay 2 ejes de trabajo en la logoterapia, que son la libertad y la responsabilidad. Ajá. Porque son 2 cosas que tienen inevitablemente que ir de la mano, ¿sí? Cuantas más cotas de libertad yo conquisto internamente, más responsable me tengo que hacer de esa libertad que fui conquistando, ¿no es cierto? Entonces sí, yo siento eso, que es inherente, más allá de los talleres que doy y demás, es algo inherente. Y mira, ahora que me preguntas esto, recuerdo algo que me dijo un paciente, muchacho joven, hace muchos años, que me llenó el alma, de tal modo que todavía viste que hay cosas que uno las lleva como tesoros. Sí. Este muchacho en su momento me dijo, ya cuando estábamos finalizando el proceso terapéutico, claro, me dice, yo entiendo, vos lo que querés es que la gente sea más libre. Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Así que bueno. Sí, bueno, esto que vos decís es genial, ¿no? Y cómo de alguna manera uno busca esto, ¿no? En los pacientes, quizás que puedan interpelar, ¿no? Que puedan interpelar eso que los sujeta a algo de lo cual muchas veces no tienen registro, ¿no? Tal cual. Es tremendo, ¿no? Y me quedé pensando en algo. Vos sabés que el otro día estaba leyendo a un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han, bueno, del cual hemos compartido algunas cosas. Hemos compartido, sí. Y me gustó mucho algo que él toma, que tiene que ver con esto de dónde podemos encontrar la verdadera libertad. Y él lo hablaba en relación a la construcción con un otro, ¿no? Que en esta cuestión de los vínculos sociales, del lazo social, de estos vínculos en donde en ese encuentro con un otro semejante me reflejo, me identifico y el otro me identifica y me reconoce como un humano, encontramos la posibilidad de sentirnos libres. Me pareció muy interesante, ¿no? La libertad como construcción y obra arquitectónica colectiva, o sea, es un edificio humano, ¿no? Que se construye siempre con otros, ¿no? Algo que obviamente, sí. Perdón, no, terminé de hablar. Porque algo que obviamente ha estado profunda, deliberadamente, sistemáticamente aniquilado o se ha intentado aniquilar, ¿no? El deterioro de los lazos sociales. Ya la palabra distanciamiento social va más allá de lo físico, es la connotación que a mí me despierta, ¿no? No es solamente distanciarse de los 2 metros, es distanciarse emocionalmente, ¿no? De no reconocer al otro como alguien que puede estar en mi lugar o que yo puedo estar en el lugar del otro. ¿Cómo? Esto que rescato absolutamente esto que traes de este filósofo coreano que tiene un apellido difícil. Pero esto del lazo social y de la construcción con un otro, porque ahí nos salimos del molde
de este sistema psicopático del que hablábamos antes, que apunta permanentemente al individualismo. ¿Sí? Yo me salvo solo. No lo plantea muy adornado, ¿no? No lo plantea así como lo acabo de decir. No. Pero estamos formados en un sistema profundamente individualista y eso también es algo de lo cual hay que salir y hay que romper, porque si no, creo que no podemos seguir existiendo como humanidad, nos autodestruiremos. Y creo que no va a pasar eso. Pero entonces esto del lazo social y construir con un otro, esto es fundamental, y reconocer en ese otro un semejante. Mira, hay una película muy linda, no, la verdad que si no te gusta el cine es un bodrio la película. Me encanta. Pero que a mí me gustó mucho, que Jean-Jacques Annaud, creo que es el director, que se llama La Guerra del Fuego. Sí. Bueno, por ahí es una película que le gusta más a los antropólogos o a los psicólogos que pero recuerdo, temas, pero creo que la he visto. Muestra claramente, cómo coexistían los Cro-Magnon con los Neandertal. No es que terminó una etapa evolutiva y empezó otra así linealmente, no. Cómo coexistían y cómo el perderle el miedo al fuego, que, bueno, primero se le perdió el miedo al fuego y se logró conservarlo. Mucho tiempo después se logró poder hacer fuego, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que esa pérdida del miedo al fuego marcó un salto evolutivo en los homínidas extraordinario. O sea, fue como salir de lo estrictamente animal, porque no hay animal que no le tenga miedo al fuego, para empezar a constituirnos, ¿no?, como humanos. Qué bueno. Eran homínidas ellos ya. Sí. Eran homínidas, pero bueno, esa pérdida del miedo al fuego implicó un salto de conciencia cualitativo. No todos perdieron, ¿no? O sea, ¿qué vienen primero? ¿Los Neandertal, los Cro-Magnon? No me acuerdo cuál. Bueno, no importa. Los más evolucionados ya le habían perdido el miedo al fuego y los otros no. Yo digo que ahora, hago un paralelo con eso, ¿no? Y estamos como en un punto de inflexión a nivel de especie, donde creo que el gran próximo, el salto evolutivo, el gran salto evolutivo próximo que tenemos que hacer, y que toda esta situación a eso nos invita, creo yo, es darnos cuenta que frente a nosotros tenemos a un semejante, no a un competidor, no a alguien del que tenemos que defendernos o atacar, ¿no? Y todo eso habla de la necesidad de lazo social, de salir del individualismo, de pasar del yo al nosotros, de salir de la prehistoria humana para empezar la verdadera historia humana, ¿no? Qué bueno, Vilma, sí. Mira, esta cuestión, la película es brillante, vos sabés que recuerdo haberla visto, bueno, el final es maravilloso, no lo vamos a quemar para que la vean. La película tiene unas décadas, pero es brillante, y vos sabés que esta metáfora del fuego, ¿no? Porque el fuego no solamente quema, que es lo que puede inspirar el miedo, el fuego ilumina, ¿no? Exactamente. Y me quedo pensando en esta gran luz humana, colectiva, que está emergiendo inevitablemente a pesar del miedo, a pesar de este sistema impuesto para instalar el individualismo, el materialismo, el egoísmo y todo lo que tenga que ver con salvarse solo. ¿Cómo no han podido con eso, Vilma, ¿no? Algo que recordaba el otro día, ¿no? De justamente, viste que 2019 fue un año en donde hubieron muchas revueltas populares, hubieron como fenómenos aislados en diferentes países, en donde, por lo que se decía o por lo que uno podía entender, tenían que ver con manifestaciones colectivas buscando la verdad, la luz, la justicia, y cómo esto fue cercenado sistemáticamente a partir del 2020 con todo esto que surgió de esta pandemia, ¿no? Que creo que no merece menor título, y cómo a pesar de eso, ¿no? Seguimos viendo que la luz se abre camino en el medio de la suciedad, ¿no? En el medio de la adversidad y la oscuridad, ¿no? Podemos pensar que entonces tenemos muchos elementos como seres humanos, inclusive como seres humanos individuales, en nuestro campo limitado para hacer cosas, ¿no? ¿Vos pensás que la gente aún así puede seguir trascendiendo esto? Totalmente,
sí, 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 sí. Yo creo que es muy importante, creo que estamos en una época que son necesarias las redes humanas, no me refiero a las redes Ujú. virtuales, que también ayudan mucho, ¿eh? Yo este año con esto de la virtualidad, bueno, de pronto tengo reuniones semanales con gente de España, de Grecia, que si hubiera seguido la vida normal, entre comillas, no hubiera, bueno, pero más allá de las redes virtuales, las redes donde uno pueda verse cara a cara con el otro, estar juntos, pensar juntos, construir juntos. Eh, es mentira lo que nos contó el neoliberalismo y el statu quo, nadie se salva solo. Eh, Hay una frase de Paulo Freire, ¿no? Que dice, nadie educa a nadie, ningún hombre se educa solo, los hombres nos educamos en comunión. Sí. Bueno, aprendemos en comunión, seguimos creciendo en comunión, más allá de que cada uno aporte lo propio individual, no masificados, Tal cual, tal cual. unidos. Sí, Sí, totalmente. sí, Muy bien, bueno, Vilma, la verdad que ha sido un placer increíble escucharte, bueno, en esta primera entrevista que tenemos online, que bueno, espero que sí, seguramente este presente, que bueno, siempre tiene esa cuota de incertidumbre, nos siga reencontrando para trabajar por esto que tanto obviamente tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Es totalmente. Sí, sí, indudable, sí, ¿no? sí. Y Eh, creo con nuestra postura frente a la vida y con nuestra tarea profesional también. Disculpame que estoy mirando para abajo porque si me permitís, estoy sí, por buscando supuesto. una. Mira, justamente hoy, si me permitís como Sí, cerrar por justo con supuesto, por esta frase supuesto. de Silo que dice así, el cambio es una frase muy vieja, Silo murió en el 2010, ¿sí? Ajá. O Ujú. sea, esta frase no sé de qué año es, pero hace mucho que dice así, el cambio no vendrá por medio de las religiones ni de los políticos y gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad por sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento. Es brillante, es brillante. ¿Cuántas señales, Vilma? ¿Cuántas guías tenemos? ¿No? ¿Cuántos Sí, seres increíbles que nos han marcado y nos siguen marcando un camino? así es. La verdad que, bueno, profundamente complacido. Bueno, estamos con la licenciada Vilma Perrem. Hemos compartido una charla grandiosa y espero que a todos los que están viendo en este momento, bueno, puedan no solamente compartir y viralizar, porque la idea es difundir este mensaje de libertad y de pleno ejercicio de nuestra humanidad, como seres conscientes que somos, y bueno, ojalá les sirva a mucha gente. Vilma, ha sido un placer enorme, te agradezco Muchas muchísimo. gracias. Muchas, muchas gracias. Para mí también fue un enorme placer y hasta cualquier momento. Muy bien, bueno, bárbaro, muchas gracias. Nos vemos. Chaucito.